El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la iniciativa de reforma laboral que enviará al Congreso pretende elevar a rango constitucional que el incremento anual del salario mínimo sea por arriba de la inflación. Además, planteará que el gobierno asuma parte del pago de las pensiones y que el trabajador se jubile con su último sueldo. Bueno, la reforma laboral, voy a presentar la iniciativa de reforma que voy a presentar al Congreso. En lo laboral tiene dos propósitos fundamentales. Primero, que no vuelva a suceder el que el salario mínimo aumente menos que la inflación, que nunca más vuelva a permitirse esa gran injusticia. Y este criterio quiero que se eleve a rango constitucional. Y lo segundo, que también cuando yo haga la presentación, quiero hacer una explicación, voy a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones, a la entrega de pensiones a jubilados, el manejo de afores. Precisamente para conversar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores, especialista en riesgo político y asuntos financieros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu público. Carlos, ¿qué tan factible es que se pueda cumplir todo esto que está planteando el presidente López Obrador, de que el gobierno en este caso asuma buena parte de este incremento en la aportación de las afores y sobre todo que el trabajador pueda jubilarse con el último sueldo que perciba? Mira, Darío, par de elementos de contexto. Ningún sistema de pensiones del mundo, ni el mejor, ni el más avanzado, paga pensiones equivalentes al último salario de los trabajadores, es decir, al 100% de lo que ganan los trabajadores. Los mejores sistemas de pensiones del mundo pagan tal vez 70-80% del salario. Y eso ocurre por una razón muy sencilla que tiene que ver con la aritmética. Ahorrar para el retiro es difícil y para poder alcanzar 100% del salario, pues uno tendría que estar ahorrando 25-30% de su salario toda su vida laboral. Eso no ocurre. Ahora, en materia de pensiones, y este segundo punto importante, la pregunta de fondo, Darío, es ¿quién paga? El presidente quiere que los mexicanos se retiren con 100% de tasa de reemplazo, es decir, con pensión del 100%. Muy bien, puede ser un deseo legítimo, bueno. El problema es quién paga. Paga el trabajador, tendrá que aportar más para su pensión. Paga el patrón, el empleador. El empleador, cabe recordar, en la reforma del 2020 ya incrementó o está incrementando las aportaciones en 8 puntos porcentuales del salario de los trabajadores a lo largo de los siguientes años. Pues ya se le pidió y se le exigió a los patrones un incremento muy importante, un esfuerzo. Solo queda el gobierno. El gobierno podría ponerle a las cuentas de los trabajadores más dinero para alcanzar esa cifra. De poder sí se puede, nada más que va a quebrar las finanzas públicas del país. Entonces, el gran reto, problema que yo veo en una propuesta tardía en el último periodo del gobierno del presidente López Obrador, es que nadie está hablando de quién va a pagar y si realmente esto es sostenible en el tiempo. Bueno, él ya dijo que va a pagar el gobierno. Bueno, sí, ya dijo que va a ser el gobierno. Lo que no ha dicho el presidente es que el gobierno no tiene dinero propio. El dinero que usa el gobierno pues proviene de los impuestos y México recauda una cantidad determinada al año y ese dinero pues se distribuye entre muchas otras actividades. Podríamos decir, bueno, ya no va a haber dinero para la salud, ya no va a haber dinero para la educación, que todo se vaya a pensiones. Pues de poder sí se puede, pero no creo que sea pensando el presidente. Entonces, el gran riesgo que veo de una propuesta de esta naturaleza es que se van a generar y alimentar falsas expectativas entre los ahorradores y claramente esto tiene un tinte político electoral y el gobierno no tiene dinero para hacerlo, Darío. Simple y llanamente las finanzas públicas no dan para esto.
Oye, Carlos, ¿tú compartes la percepción y las afirmaciones que incluso la oposición hace con relación a esta propuesta del presidente López Obrador de modificar la ley de las pensiones que tendría atrás la intención de apropiarse de lo ahorro de los trabajadores? No lo que creo, Darío, creo que la propuesta vaya en esa dirección. Me parece que el presidente, si bien está usando con fines político-electorales a las pensiones, cosa que me parece delicada y peligrosa, pero finalmente no me parece que esté pensando en apropiarse de los 6 billones de pesos que tienen los ahorradores mexicanos en las Afores. Sería una expropiación de facto, sería altamente riesgosa financieramente hablando, sería contraproducente para efectos de lo que pretende el presidente López Obrador. Entonces, me parece que no va por ahí. Lo que quiere, creo yo, hacer el presidente es dejar constancia de que él quiere elevar las pensiones, obviamente con sombrero ajeno, porque es con dineros que pagamos todos los mexicanos, y ponerle a la oposición una especie de trampa, en el sentido de mandar una iniciativa y esperar a ver la reacción de la oposición. Si la rechaza la oposición, pues entonces podrá decir, ya ven, la oposición no quiere tener una reforma de pensiones. Si la aprueba, pues entonces dirá, ya ven, yo fui el que aprobó esta iniciativa y por tanto los trabajadores ahora tendrán mejores pensiones, aunque nadie sabe de dónde vendrá el dinero para pagarlas. Y ahora lo de elevar a rango constitucional el incremento del salario mínimo por arriba de la inflación. Me parece que también es una propuesta un tanto, digamos, es claramente político-electoral, es una propuesta que le va a, que si se llega a proponer y aprobar, le impondría mayor rigidez a la economía mexicana, ¿no? Establecería un mínimo, un piso mínimo para las negociaciones salariales de todos los años, y eso le quitaría flexibilidad a la economía, siendo que la flexibilidad es fundamental porque siempre hay distintos ciclos, Darío, en donde a veces la economía está bien y se pueden pagar mejores salarios y a veces la economía no está tan bien. Entonces, al imponerlo constitucionalmente va a establecer una rigidez que no le cae bien a la competitividad del país. Entonces, también la veo adversa para efectos de una competitividad y productividad del país en el mediano y largo plazo. Ahora, Carlos, ustedes como analistas del riesgo político que implican algunas de estas decisiones del presidente López Obrador, ¿creen que le alcance desde el punto de vista legislativo para pasar estas iniciativas? Mira, dado que va a haber varias iniciativas, algunas de orden de carácter político, ¿no? La del Instituto Nacional Electoral, la de la Suprema Corte de Justicia, esas reformas no van a pasar porque, digamos, son reformas que claramente son negativas para efectos de la democracia en general, y esa la oposición no estaría avalándolas. La preocupación que nosotros tenemos en Integralia es la oposición va a recibir iniciativas que claramente son peligrosas desde el punto de vista de la viabilidad fiscal del país y de la competitividad futura de nuestra economía. Si la rechaza, como ya dije, pues entonces el presidente se volteará y utilizará como arma política eso al acusar a la oposición de no querer elevar las pensiones y los salarios mínimos. Y eso va a poner a la oposición en una situación muy incómoda. Entonces el riesgo es que la oposición diga, vamos a jugar el juego del presidente, vamos a sumarnos a sus iniciativas y diremos que nosotros también estamos a favor de ello. Y eso, pues el que saldría perdiendo, Darío, me temo, es el país. Ese riesgo existe. Creo que al final del día casi todas, o si no es que todas, serán rechazadas, pero no podemos descartar esa posibilidad también. Pues Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores, especialista en riesgo político y asuntos financieros. Muchas gracias por la comunicación. Al contrario, Darío, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Buenas tardes.